Buenos días, comisionada Karen Patricia Flores Carreño. Buenos días, licenciada Vivian Montiel Montero, secretaria ejecutiva. Buenos días a todas y a todos. Siendo las 10 horas con 59 minutos del día jueves 15 de enero del año 2026, damos inicio a la segunda sesión ordinaria de Pleno. Agradezco la presencia de quienes nos hacen el favor de acompañarnos tanto de manera presencial como de manera virtual a través de los medios digitales a esta sesión. De acuerdo con lo señalado en el punto número 1 del orden del día, pase de lista y declaración del quórum legal y con fundamento en lo establecido en el artículo 87 del Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, IMIPE, solicito atentamente a la Secretaria Ejecutiva proceda a verificar la existencia del mismo para dar inicio formal con la presente sesión ordinaria de este órgano garante, IMIPE. Adelante, licenciada. Muchas gracias, presidente. Con su permiso de la comisionada también, en este acto procedo a realizar el paso de lista vía plataforma electrónica, para lo cual solicito a los asistentes se sirvan levantar la mano y contestar presente al escuchar su nombre. Doctor en Derecho, Ertino Avilés Salvavera, comisionado presidente. Presente, buen día. Muy buenos días, presidente. Licenciada Karen Patricia Flores Carreño, comisionada. Presente, buenos días. Muy buenos días, comisionada. Comisionado presidente, le informo la asistencia de 2 integrantes del Pleno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Muchas gracias. En cumplimiento a las atribuciones que me otorga la normatividad interna de este órgano constitucional autónomo, declaro en consecuencia quórum legal en términos de lo que establecen los artículos 87 y 89, ambos del Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, IMIPE, para poder llevar a cabo y celebrar la segunda sesión ordinaria de Pleno. Lo anterior, además, considerando que a la fecha el Congreso del Estado de Morelos no ha convocado a la persona comisionada suplente para la protesta constitucional y cuya designación se encuentra acreditada en el decreto número 1300, publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad el pasado 7 de julio del año 2021. En términos de lo antes dicho, fundado y motivado, es que le solicito a la licenciada Montiel, en su carácter de secretaria ejecutiva, asiente el acuerdo correspondiente. En cumplimiento a la instrucción del comisionado presidente, se asienta en el acta el acuerdo número IMIPE-02SO-2026-01, mediante el cual se declara el quórum legal para desahogar la presente sesión ordinaria de pleno de este instituto. Muchas gracias. Una vez que ha quedado legalmente instalada la segunda sesión ordinaria de Pleno, solicito a la licenciada Vivian Montiel, secretaria ejecutiva, de lectura al orden del día propuesto para la presente sesión. Con gusto, presidente, comisionada y comisionado. Doy lectura al orden del día propuesto para la segunda sesión ordinaria del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Punto número 1, pase de lista y declaración del quórum legal. Punto número 2, lectura y aprobación del orden del día. Punto número 3, lectura y aprobación del acta de la primera sesión ordinaria de Pleno, celebrada el pasado 8 de enero de 2026. Punto número 4, se da cuenta de la correspondencia recibida en el Instituto del 8 al 14 de enero de 2026. Punto número 5, asuntos jurídicos. Punto número 5.1, análisis y aprobación de 21 proyectos de acuerdo de cumplimiento presentados por el coordinador jurídico de este instituto. Punto número 5.2, análisis y aprobación de 7 proyectos de acuerdo de no admisión. Punto número 5.3, asuntos de la coordinación de protección de datos personales. Punto número 5.3.1, análisis y aprobación de 6 proyectos de acuerdos de no admisión. Punto número 6, asuntos administrativos. Punto número 6.1, acuerdo mediante el cual se autoriza la compensación extraordinaria en términos de lo dispuesto en las normas de comprobación del gasto público, racionalidad, austeridad, disciplina y control presupuestal de este instituto a favor del titular de la coordinación de la unidad de transparencia. Punto número 7, asuntos generales. Y punto número 8, clausura de la sesión. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias, licenciada Montiel. En primer lugar, me gustaría preguntarle a mi compañera comisionada Karen Patricia Flores Carreño si desea añadir algún tema en asuntos administrativos o en asuntos generales. Sin nada que agregar, presidente, muchas gracias. Muchas gracias a usted, compañera comisionada. Le solicito su venia para que la licenciada Vivian Montiel pueda agregarme dentro de la participación
de Asuntos Generales y con la modificación propuesta, a su vez le pido a la licenciada Vivian Montiel, en su carácter de secretaria ejecutiva, someta a votación a este honorable pleno el orden del día propuesto para la presente sesión ordinaria. Con gusto, presidente. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno el orden del día en los términos precisados, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos de las personas integrantes del Pleno el orden del día de la segunda sesión ordinaria del Pleno de este instituto. Instruyo a la licenciada Vivian Montiel, en su carácter de secretaria ejecutiva, para que haga constar el acuerdo correspondiente. Se asienta en el acta bajo el acuerdo IMIPE/SP/02SO-2026/02, mediante el cual se aprueba el orden del día. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde al número 3, lectura y aprobación del acta de la primera sesión ordinaria de Pleno celebrada el pasado 8 de enero de 2026. Muchas gracias. Por favor, licenciada Montiel, someta en votación económica la dispensa de la lectura del acta, considerando para ello que ésta fue remitida para su revisión a las personas integrantes del Pleno a través de los medios acostumbrados. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno la dispensa de la lectura del acta de la primera sesión ordinaria del Pleno, celebrada el pasado 8 de enero de 2026, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, queda aprobada por unanimidad de votos de las personas integrantes del Pleno la dispensa de la lectura del acta de la primera sesión ordinaria de Pleno. Solicito a la secretaria ejecutiva haga constar dicho acuerdo en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE/SP/02SO-2026/03. Muchas gracias. Por favor, ahora, en consecuencia, someta a votación la aprobación del acta en comento. Con gusto, presidente. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación del acta de la primera sesión ordinaria de Pleno, celebrada el pasado 8 de enero de 2026, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, queda aprobada por unanimidad de votos de las personas integrantes del Pleno el acta de la primera sesión ordinaria de Pleno. Solicito a la secretaria ejecutiva haga constar dicho acuerdo en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE/SP/02SO-2026/04. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde al número 4. Se da cuenta de la correspondencia recibida en el instituto del 8 al 14 de enero de 2026. Muchas gracias. Por favor, licenciada Montiel, en consecuencia, dé cuenta de la correspondencia recibida en este instituto. Con gusto, presidente. Doy cuenta de que se han recibido en la oficialía de partes de este instituto un total de 131 oficios diversos, los cuales describo a continuación cómo fueron turnados. A presidencia, 2 oficios. Dirección de administración, 6 oficios. Secretaria ejecutiva, 7 oficios. Secretaria técnica, 2 oficios. Abogada general, 1 oficio. Dirección de administración, 6 oficios. Coordinación jurídica, 53 oficios. Coordinación de evaluación, seguimiento y vigilancia, 49 oficios. Coordinación de capacitación y desarrollo académico, 3 oficios. Coordinación de tecnologías de la información, 1 oficio. Coordinación de la unidad de transparencia, 1 oficio, dando un total de 131 oficios, mismos que se han remitido a las diferentes unidades administrativas para su trámite correspondiente. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 5, asuntos jurídicos. Específicamente el 5.1, análisis y aprobación de 21 proyectos de acuerdo de cumplimiento presentados por el coordinador jurídico de este instituto. Muchas gracias. Con el fin de poder asegurar una adecuada presentación de los asuntos correspondientes a la coordinación jurídica de este instituto, le solicito respetuosamente a este honorable pleno la autorización para que participe su titular, el licenciado José Carlos Jiménez Alquicira,
En mérito de lo anterior, solicito a la licenciada Vivian Montiel, en su carácter de secretaria ejecutiva, someta a votación de este honorable pleno dicha autorización. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno la participación del coordinador jurídico de este instituto, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. En virtud del resultado de la votación, le solicito al señor coordinador jurídico de esta institución, licenciado José Carlos Jiménez Alquicira, dé cuenta a este honorable pleno del presente punto. Tiene usted el uso de la voz. Muy buenos días, comisionada, comisionado, secretaria ejecutiva. Con el permiso del Pleno doy cuenta de 21 proyectos de acuerdo de cumplimiento, los cuales previamente han sido analizados y discutidos. El primer asunto emitido por la ponencia número 1, 01340-2020 en contra del Ayuntamiento de Temisco, Morelos. Los siguientes asuntos emitidos por la ponencia número 2, 00-2408-2022 en contra de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, hoy Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno del Estado de Morelos. 00-1083-2023 en contra de la Comisión Estatal del Agua. 00-420-2024 en contra del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 00-1472-2024 en contra del Tribunal Electoral del Estado de Morelos y 00-76-2025 en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo del Gobierno del Estado de Morelos. Asuntos de la ponencia número 3. 0483-2021 en contra de la Fiscalía General del Estado de Morelos. 1149-2022 en contra del Congreso del Estado de Morelos. Los siguientes 3 asuntos que emite esta ponencia, todos del año 2024, en contra del Sistema Municipal DIF de Xochitepec, Morelos. Recursos de revisión 00-1445, 00-1449 y 00-1453. Asuntos de la ponencia número 4. 0370-2023 en contra del Ayuntamiento de Yecapistla, Morelos. Los siguientes 4 asuntos que emite esta ponencia, todos del año 2023, en contra de la Comisión Estatal del Agua. Recursos de revisión 0590, 0650, 0655 y 0660. Asuntos de la ponencia 5. 0417-2020 en contra del Congreso del Estado de Morelos. 0570-2020 en contra del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Temisco, Morelos. 1240-2020 en contra del Ayuntamiento de Tetecala, Morelos. 1220-2021 en contra del Ayuntamiento de Coatlán del Río, Morelos. Y 1506-2023 en contra del Ayuntamiento de Jantetelco, Morelos. Es la cuenta de los acuerdos de cumplimiento. Muchas gracias, señor coordinador jurídico. Por favor, licenciada Vivian Montiel, someta a votación los proyectos expuestos previamente. Salud. Gracias, doctor. En votación económica se somete a la consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación de 21 proyectos de acuerdo de cumplimiento, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, quedan aprobados por unanimidad de votos de las personas integrantes del Pleno los 21 acuerdos de cumplimiento. Por favor, licenciada Montiel, haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE/SP/SO2SO-2026/05, consecutivamente al mismo con la terminación 25, perdón. Muchas gracias, licenciada Montiel. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde al 5.2, análisis y aprobación de 7 proyectos de acuerdo de no admisión.
Muchas gracias. Le solicito en consecuencia al señor coordinador jurídico, licenciado José Carlos Jiménez Alquicira, pudiera por favor dar cuenta a este honorable pleno del presente punto. Adelante, tiene usted el uso de la voz. Doy cuenta de 7 proyectos de acuerdo de no admisión, los cuales de igual manera previamente han sido analizados y discutidos. Asuntos de la ponencia 1. 00-1223-2025 en contra del Ayuntamiento de Temisco, Morelos. 00-1759-2025 en contra de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Morelos. 00-2031-2025 en contra de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Morelos. Y 00-2069-2025 en contra del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos. Los siguientes asuntos emitidos por la ponencia número 2, 00-2182-2025 en contra del Ayuntamiento de Atlatlaucan, Morelos. 00-2184-2025 en contra del Ayuntamiento de Atlatlaucan, Morelos. Y 00001-2026 en contra del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos. En la cuenta de los acuerdos de no admisión. Muchas gracias, señor coordinador jurídico. Le solicito a la licenciada Vivian Montiel, en su carácter de secretaria ejecutiva, someta a votación los proyectos expuestos previamente. Con gusto, presidente. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación de 7 proyectos de acuerdo de no admisión, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Por favor, atendiendo al resultado de la votación y quedando aprobados por unanimidad de votos de las personas integrantes del Pleno, los 7 acuerdos de no admisión, instruyo a la Secretaría Ejecutiva haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIP/SP/02SO-2026/26, consecutivamente al mismo con terminación 32. Muchas gracias. Por favor, licenciada Montiel, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 5.3, asuntos de la coordinación de protección de datos personales, específicamente el 5.3.1, análisis y aprobación de 6 proyectos de acuerdo de no admisión. Muchas gracias. Con el fin de poder asegurar una adecuada presentación de los asuntos correspondientes a la coordinación de protección de datos personales de este instituto, le solicito respetuosamente a este honorable pleno la autorización para que participe su titular, el licenciado Jorge Armando Avilés Bernal. En mérito de lo anterior, solicito a la licenciada Montiel, secretaria ejecutiva, someta a votación de este honorable pleno dicha autorización. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno la participación del coordinador de protección de datos personales de este instituto, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. En virtud del resultado de la votación, le solicito al señor coordinador de protección de datos personales, al señor licenciado Jorge Armando Avilés Bernal, dé cuenta a este honorable pleno del presente punto. Tiene usted el uso de la voz, señor coordinador. Muchas gracias. Comisionada ponente, secretaria ejecutiva, comisionado presidente, buenos días. Con el permiso del Pleno, esta coordinación de protección de datos personales pone a su aprobación los siguientes acuerdos de no admisión, mismos que fueron analizados y discutidos previo a la presente sesión. El primero de ellos, RRPDP, diagonal 007, diagonal 2024-2, promovido en contra del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. Los siguientes 5 asuntos, todos correspondientes al año 2025, y son los siguientes. RRPDP, diagonal 001, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo del Gobierno del Estado de Morelos. 002, diagonal 2025-3, promovido en contra del Ayuntamiento de Tlaltizapán, Morelos. 005, promovido en contra de la Secretaría del Gobierno del Estado de Morelos. 006, promovido en contra del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Y el último de estos, 007, promovido en contra del Ayuntamiento de Emiliano Zapata. ¿Es cuánto?
Muchas gracias, señor coordinador. Le pido de favor a la licenciada Vivian Montiel someta a votación los proyectos expuestos previamente. Con gusto, presidente. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación de 6 proyectos de no admisión, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, quedan aprobados por unanimidad de votos de las personas integrantes del Pleno los 6 acuerdos de no admisión. Por favor, licenciada Montiel, haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE/02SO-2026/33, consecutivamente al mismo con la terminación 38. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Continuando con el siguiente punto del orden del día, corresponde al número 6, asuntos administrativos, específicamente el 6.1, acuerdo mediante el cual se autoriza la compensación extraordinaria en términos de lo dispuesto en las normas de comprobación del gasto público, racionalidad, austeridad, disciplina y control presupuestal de este instituto a favor del titular de la coordinación de la unidad de transparencia. Muchas gracias. Con la venia de mi compañera comisionada Karen Patricia Flores Carreño, someto a consideración de este honorable pleno el presente acuerdo, guiado por un profundo sentido de responsabilidad institucional y en estricta congruencia con el compromiso que hemos asumido de velar por el bienestar integral de quienes conforman el servicio público en este órgano garante. Este es un órgano garante tutelar de derechos humanos, específicamente el de datos personales y su protección, así como el derecho de acceso a la información. Pero ha resultado, desde su creación, una inconsistencia en que los órganos de gobierno de este Estado no hayan otorgado a este órgano garante temas vinculados a la seguridad social, también como un derecho fundamental. En tal sentido, este órgano, en una venia de responsabilidad, en una venia de compromiso y en el marco de nuestra administración, porque tengo muy presente y no fue finalmente un resultado que a la fecha se ha presentado, la seguridad social para las y los trabajadores de este instituto. Tenemos actualmente una discusión a través de un juicio de amparo que no ha tenido una resolución en definitiva por una impugnación del Seguro Social, y a partir de los diferentes oficios dirigidos a la titular del Poder Ejecutivo o incluso al propio legislativo sobre este tema, no se ha podido lograr la seguridad social a favor de los trabajadores y las trabajadoras. Por ello, hemos querido distinguir en el centro de nuestras prioridades la equidad laboral, la atención a la salud y el respaldo pleno a las y los servidores públicos que con verdadera vocación de servicio fortalecen la misión esencial de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en beneficio del pueblo de Morelos. Lamentablemente, como lo he comentado, a pesar de las gestiones insistentes y documentadas que se han realizado ante las instancias correspondientes, todavía a la fecha, las y los trabajadores de este instituto aún no cuentan con el derecho fundamental a la seguridad social, un derecho laboral que resulta indispensable para su tranquilidad. En este sentido, y con fundamento en el párrafo 15, punto número 4, correspondiente al capítulo 7 de las normas de comprobación de gasto público, racionalidad, austeridad, disciplina y control presupuestal aplicables a este instituto, se propone, e incluso a mayor abundamiento en concordancia a lo que se ha resuelto por ocasiones anteriores por el Pleno en esta integración o en otras integraciones, y con el objetivo de garantizar este derecho en la medida a favor del titular de la coordinación de la unidad de transparencia de este instituto, que dicho sea de paso, es uno de los trabajadores que mayor tiempo tiene de actividad laboral en este instituto, garantizarle el respaldo institucional necesario observando los principios de legalidad, transparencia, racionalidad y austeridad que rigen nuestra función pública. Por ello, habiendo verificado el cabal cumplimiento de todos los requisitos legales, el tema vinculado a su
reciente paternidad, el certificado de alumbramiento con motivo de su reciente paternidad, es que solicito amablemente a la licenciada Montiel pueda someter a votación este acuerdo mediante el cual se da a favor del titular de la coordinación de la unidad de transparencia este apoyo vinculado a la seguridad social en el tema del ejercicio de su paternidad. Y bajo una visión que incluso de carácter progresiva, la misma ley y la jurisprudencia ha tenido con relación a maternidad y paternidad. A partir de ello y bajo esta visión hermenéutica de progresividad de derechos, es que se somete a votación de este honorable pleno esta petición de acuerdo. Por favor, licenciada Montiel, someta a votación el presente punto del orden del día. Con gusto, presidente. En votación económica se somete a la consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación del acuerdo mediante el cual se autoriza la compensación extraordinaria en términos de lo dispuesto en las normas de comprobación del gasto público, racionalidad, austeridad, disciplina y control presupuestal de este instituto a favor del titular de la coordinación de la unidad de transparencia, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo el resultado de la votación. Son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos de las personas integrantes del Pleno el acuerdo mediante el cual se autoriza la compensación extraordinaria en términos de lo dispuesto en las normas de comprobación del gasto público, racionalidad, austeridad, disciplina y control presupuestal de este instituto a favor del titular de la coordinación de la unidad de transparencia. Instruyo a la Secretaria Ejecutiva haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE/SP/02SO-2026/39. Muchas gracias. Por favor, licenciada Montiel, Secretaria Ejecutiva, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el número 7, asuntos generales, específicamente el 7.1, participación del comisionado presidente, doctor en Derecho Ertino Avilés Albaera. Muchas gracias por la oportunidad de participar, dando cuenta a este honorable pleno del reporte de actividades. El pasado 8 de enero del año en curso, 2026, a las 4 de la tarde, se informa la asistencia de la licenciada Vivian Montiel en su carácter de secretaria ejecutiva como representante de este instituto en el primer informe de gobierno del alcalde Jesús Corona Damián, presidente municipal de Cuautla, evento celebrado en el Teatro Narciso Mendoza de ese municipio, donde en un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas informó las actividades generadas en beneficio de los cuautlenses en su primer año de gestión. El pasado 9 de enero del año en curso, informo de mi asistencia al primer informe de gobierno del ciudadano presidente Ángel Augusto Domínguez Sánchez, presidente municipal de Jantetelco, Morelos, celebrado en la explanada municipal, en el auditorio municipal, y donde compartió con los asistentes las acciones realizadas al frente de ese ayuntamiento, principalmente en materia de salud y obras públicas. Quiero destacar que en su video informativo hizo alusión a el evento desarrollado por nuestro instituto el pasado 9 de diciembre, donde se le entregó el cumplimiento a la verificación de las obligaciones de transparencia y destacó que es la primera ocasión que Jantetelco logra tal cumplimiento. El pasado 13 de enero del año 2026 informo la asistencia de la licenciada Vivian Montiel como representante de este instituto en el primer informe de gobierno de la licenciada Nancy Gómez Flores, alcaldesa del municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, evento celebrado en la explanada municipal, donde se destacó la obtención del reconocimiento al cumplimiento de las obligaciones de transparencia 2024-2025, que este órgano garante le entregó el pasado 9 de diciembre del año próximo pasado, así como las acciones realizadas en seguridad, obra pública y el DIF municipal en favor de las personas más desprotegidas. Por otro lado, también quiero compartir que la coordinación de evaluación junto con la coordinación de capacitación llevaron a cabo un evento de carga de la información dentro del municipio de Ocuituco, Morelos. También quiero destacar que en cuanto a la dirección de capacitación, se ha continuado con el diplomado de protección de datos personales y en fechas pasadas el señor licenciado Fermín, adscrito a la ponencia número 1 de este instituto, participó dentro de este diplomado
de Protección de Datos Personales. También informo que un poco más tarde, el día de hoy, se hará de tener asistencia al primer informe de labores del presidente municipal de Tepoztlán, Morelos, el señor Aristeo, para el efecto de que, en el caso concreto, este instituto, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, sigue operando y llevando una actividad en favor del pueblo de Morelos con relación a sus derechos de acceso a la información y protección de datos personales. Muchas gracias por su atención. Le solicito a la licenciada Vivian Montiel continúe con el siguiente punto del orden del día. Informo, comisionado presidente, que no hay más asuntos que tratar en el orden del día. Muchas gracias, licenciada Vivian Montiel, en su carácter de secretaria ejecutiva. Al haberse agotado los asuntos del orden del día, se decreta una suspensión de la segunda sesión ordinaria de pleno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, siendo las 11:29 del día de la fecha, quedando abierta la misma a fin de poder continuarla posteriormente en los casos con motivo de las atribuciones que corresponden a este instituto que así se requieran y que así se vayan demandando dentro del trabajo. Por su atención hasta ahora, muchas gracias, que tengan una muy buena tarde, una bendecida tarde. Hasta pronto. Muy buena tarde.